Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. En el momento en el que grabamos este programa, no se conocen todavía datos importantes sobre los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Particularmente lo que tiene que ver con la correlación de fuerzas en la Cámara de Representantes y en el Senado del Congreso de los Estados Unidos, que son aspectos importantes de todo eso cuanto está en juego en estas elecciones. Sí se sabe que hay una competencia reñida por el control del Senado y todo apunta a que los republicanos pudieran hacerse con el control de la Cámara Baja del Congreso. Nosotros dedicaremos un programa al análisis de estos resultados. Quiero simple y llanamente en esta ocasión adelantar algunos criterios, sin meterme en honduras, en profundidades. Hacer simple y llanamente un par de señalamientos. Primero, yo creo que indiscutiblemente los republicanos se anotan una victoria, aunque dicen los medios que no es una victoria tan contundente como se había anunciado. En cualquier caso, recuerden ustedes, nosotros dijimos aquí que parecía claro que los demócratas con toda seguridad se harían con el control de la Cámara de Representantes y que estaba por verse quién controlaría el Senado, toda vez que habían competencias muy reñidas en algunos estados clave. Y es precisamente lo que está ocurriendo. Yo creo que si se confirma esa tendencia, si los demócratas finalmente logran el control de una o ambas cámaras del Congreso, habrían obtenido una victoria importante, porque en cualquiera de los casos tendrían la herramienta necesaria para ponérsela muy difícil al gobierno de Joe Biden y de torpedear su agenda legislativa. Eso es un hecho y eso parece que va a ocurrir. A lo mejor cuando este programa salga al aire ya se conocerán estos resultados. Hay, yo creo que algo que salta a la vista, y es que este proceso catapulta a un competidor del presidente Donald Trump, del expresidente Trump, el señor Ron DeSantis, que se anotó una victoria contundente en el estado de la Florida. Ganó de forma holgada, incluso en el condado de Miami-Dade, de mayoría hispana. Esa es una victoria importante para este político que aspira a competir por la candidatura presidencial con el señor Donald Trump. Y recuerden que hubo ahí algunas fricciones entre ambos por un esfuerzo de ambos por tener el mayor protagonismo. Y hubo esa confrontación. Entonces, ahí hay un nuevo elemento. En lo que tiene que ver con Donald Trump, su victoria puede decirse que es agridulce porque hubo algunos de sus pupilos que tuvieron problemas en estas elecciones. Pero indiscutiblemente que el desempeño del Partido Republicano en estas elecciones no ha sido malo. Si usted toma en consideración el esfuerzo que hizo el liderazgo demócrata con dos expresidentes y un presidente en ejercicio activando a favor de su partido, Bill Clinton, Barack Obama y el propio Joe Biden. Si bien las encuestas decían que Biden no era muy popular
que digamos, pero si usted toma en consideración lo que suele ocurrir en Estados Unidos en las elecciones de medio término, tendría que concluir es que el Partido Demócrata no le fue tan mal. No le fue tan mal. De todos modos, el panorama un poco cambia y el gobierno tendrá que ajustar su agenda a los mismos. Me parece a mí que esos son aspectos que están claros. Ya veremos cuando tengamos todos los resultados a mano lo que estos nos pueden revelar y cómo entonces podríamos proyectar el futuro. En otro orden, quiero referirme a algunos aspectos de las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Algún malestar que se está percibiendo en las relaciones entre el bloque europeo y su aliado Estados Unidos. Recuerden ustedes que la inconformidad de Europa se expresó por dos razones. Primero, porque allí se entiende que Estados Unidos está haciendo un negocio un tanto inmoral con su socio, porque le está vendiendo el gas en un momento de muchas dificultades a precios exorbitantes. Y ha habido quejas claras en ese sentido. ¿Cómo es posible que tú aprovechas una circunstancia como esa, con los esfuerzos que está haciendo Europa por respaldar a Ucrania, el sacrificio significativo que esto implica? ¿Cómo es que tú aprovechas para hacer negocios con unos precios que son realmente exorbitantes y que no tienen ninguna explicación conforme a la realidad del mercado? Pero bueno, también los europeos se han quejado de que la Reserva Federal no ha tenido la, digamos, delicadeza de considerar algunos aspectos, de coordinar su política monetaria con los países de Europa, tomar en consideración algunos aspectos importantes para estos países, porque la política de incrementos de las tasas de interés obliga al Banco Central Europeo a seguir esa misma ruta, con las consecuencias que eso tiene para un grupo de países que está comprando los productos energéticos a precios muy elevados. Y como esos precios se fijan en dólares, cuando aumenta el valor de la moneda estadounidense, también se disparan las importaciones de los países europeos. Pero además de eso, son los países europeos, muchos están altamente endeudados. Esto impacta la deuda y los bonos que emite Europa, con la consecuencia que eso tiene en el servicio de la deuda de estos países. Pero más recientemente ha habido también queja por aspectos importantes de la ley aprobada en Estados Unidos en agosto pasado para reducir la inflación, que se aprobó con muchos bombos y platillos allá en Estados Unidos, pero que contempla algunas exenciones, facilidades para los productores estadounidenses que dejan mal parados a los productores europeos, que pierden competitividad. Y en ese sentido, quien ha llevado la voz cantante es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que él se refirió a estos temas, a este tema, en la forma siguiente. Cito una información. La ley sobre la reducción de la inflación en Estados Unidos
representa un paso no amistoso hacia la Unión Europea, afirmó el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Desde la Unión Europea no descartan la aplicación de medidas de respuesta si Estados Unidos no revisa esa política de competición desleal. Creo que esta ley no corresponde a las normas de la Organización Mundial del Comercio y además es poco amistosa, aseguró Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo ante los representantes de la industria de su país. Destacó que Estados Unidos vende gas por un precio más caro en comparación con la Unión Europea y ofrece ayuda financiera a varios sectores, lo que elimina por completo el proyecto europeo del mercado. Avisó que Europa enfrentará las consecuencias de este paso de Estados Unidos. El presidente galo agregó que planea debatir la cuestión en una atmósfera amistosa durante su visita a Washington a principios de diciembre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entiendo yo, porque déjenme decirle, alrededor del tema de los subsidios ha habido muchas diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea. Recuerden ustedes que en distintas ocasiones, durante un largo periodo de tiempo, Estados Unidos y la Unión Europea sostuvieron conversaciones para la firma de un tratado de libre comercio y resolver esas diferencias, buscando un trato justo para las partes. Pero eso no fue posible. Y recuerden que en un momento determinado, Donald Trump impuso sanciones a Europa. Y hubo ahí una situación muy difícil, porque es un tema sumamente delicado. Ahora Estados Unidos, de manera unilateral, aprueba una ley dándole facilidades a sus productores, ignorando los intereses europeos. A mí me parece que está más que claro que al tiempo que se implementa una política agresiva para despegar a Rusia de Occidente, aislarla y al mismo tiempo debilitarla económicamente y también en lo militar, está en marcha un proceso para garantizar el control de toda Europa por parte de Estados Unidos. Yo quiero dar algunos detalles sobre esa visión. Antes permítanme hacer una pequeña pausa. En breve volvemos.